Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien y hoy día quisiera traerle una guía introductoria sobre el uso de la librería Panda. La librería Panda la usamos nosotros en nuestra clase anterior cuando estábamos uniendo, básicamente accediendo y creando database o creando un archivo de datos en nuestro Google Sheets. Y hoy día quisiera introducirme de manera breve a lo que es la librería Panda. La librería Panda, sin duda alguna, representa una de las librerías más importantes dentro del lenguaje de programación en Python. ¿Por qué? Por la transversalidad de su uso y también porque permite una aplicabilidad en términos de datos y series amplísima. Además, la rapidez y la versatilidad que tiene hace de que sea predilecta entre los usuarios y muchos usuarios ya utilizan la librería Panda. El gran porcentaje de los usuarios utilizan la librería Panda cuando quieren manejar sus datos. Los objetivos, digamos, de este apartado es obviamente obtener una introducción de lo que es una estructura de database o data frame, lo que es una serie dentro del concepto de la biblioteca Pandas, acceder y obviamente manipular los datos dentro de la librería Panda, importar datos que tienen que ver con la extensión CSV, que son separadores por coma, datos separados por coma, creados a través de cualquier herramienta de data, por ejemplo, puede ser Excel como Sheets. Estos documentos CSV, la importancia que tienen, que su peso, dado que están simplemente separados por coma, los argumentos, su peso es bajo. Entonces permite una amplitud larga de información y de datos y no tienen gran peso en términos informáticos. Entonces permite trabajar con Big Data a través de estos archivos CSV y hoy en día las grandes masas de volumen de datos están en ese tipo de formato de datos. Entonces, Panda trabaja bastante bien con ese formato de datos. Y obviamente reindexar un data frame para obtener datos aleatorios y eso vamos a hacerlo al final de este apartado. Siempre es importante reconocer que Panda es una API o una aplicación dentro del contexto del lenguaje de programación Python y obviamente tiene su propia biblioteca para el lenguaje de programación Python y muchos usuarios trabajan en esta librería. Lo que sí reconozco que no, por temas de tiempo y por temas también de las características de este curso, no es posible estudiar a profundidad lo que es la librería de Panda y tampoco de NumPy, que vamos a verlo un poco más adelante. Pero sí les voy a entregar herramientas de dónde poder obtener información, si de alguna manera necesitan hacer alguna manipulación de información y de datos a través de Python, dónde poder tomar información para poder trabajar en esta herramienta. Este documento tiene un link que tiene que ver con el sitio donde está toda la documentación de Panda. ¿Sí? Y hace un análisis exhaustivo de cada una de las herramientas que tiene Panda como librería para los usuarios en términos de manejo de datos. Entonces, aquí están las versiones que existen de Panda, 1.5 actualmente. Uno puede descargar toda la documentación y ustedes pueden tener una guía cuidadosa del uso de Panda en distintos tipos de herramientas. Entonces aquí tienen para distintos tipos de Panda en 10 minutos, ¿sí? Eh, y ustedes pueden, distintos tipos de trabajos hechos a través de Panda están aquí considerados dentro de esta guía. Así que mi recomendación es que puedan visitar esta guía como pueden utilizar esta guía como una guía de aprendizaje y obviamente de consulta. Vuelvo a reiterar, todas las evaluaciones que hacemos son evaluaciones
de carácter práctico, no de carácter teórico, y los alumnos tienen un periodo, una ventana larga de tiempo para realizar las evaluaciones. Entonces pueden utilizar todas estas herramientas. Todas las herramientas que están en Internet las pueden utilizar libremente. Lo importante es que hay un trabajo, obviamente, de parte de ustedes de búsqueda de información y obviamente un trabajo de parte de ustedes de interés por resolver las problemáticas que se les dan en los trabajos de manera particular. Por temas de tiempo uno no alcanza a abordar todo el tema, pero sí creo yo que ustedes tienen tiempo, podrían invertir algún tiempo en resolver ciertos problemas y se les da todas las herramientas para que sepan dónde ir, dónde buscar información para el presente como también para el futuro laboral, cuando yo lo más probable es que van a necesitar requerir información sobre manejo de base de datos en alguna circunstancia, alguna entidad, van a poder recurrir a este tipo de información. Sigamos. Eh, Algunos conceptos básicos. Primero, el concepto básico que quiero considerar que Colab, como herramienta colaborativa para el lenguaje de programación, principalmente en Python, tiene como parte de sus librerías nativas, tiene a Panda. ¿Qué quiere decir esto? Que usted no requiere instalar Panda, pero sí lo requiere importar del set de librerías nativas. ¿Esto qué quiere decir? Van a haber librerías que vamos a requerir explícitamente la instalación en nuestra Colab, pero en este caso Panda no requiere instalación porque es una de las herramientas que utiliza Colab como herramienta básica de trabajo y obviamente está dentro de las librerías nativas que tiene Colab de manera particular. Entonces, para importar la librería Panda, uno tiene que utilizar el comando import. Panda va a ser la librería que vamos a utilizar y dice PD, perdón. ¿Qué significa esto? Que ahora le hemos dado un sobrenombre a pandas. En vez de escribir pandas simplemente o totalmente, basta simplemente PD y todo lo que tenga PD va a estar contenido dentro de los conceptos de panda. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Eso acorta un poco los códigos, acorta un poco, uno puede haberle puesto P simplemente, no PD, pero comúnmente uno coloca P en la mayoría de de los trabajos que se hacen a través de esta librería utilizan la abreviación PD para Panda. De tal manera de que todo aquí en adelante no vamos a utilizar Panda, vamos a utilizar PD como la plataforma de llamar funcionalidades que tiene Panda en manera particular. Y, por ejemplo, si queremos ver la versión de Panda, no le estamos escribiendo aquí Panda, sino PD, porque le hemos abreviado a Panda PD. PD punto, y este comando es para decir la versión que tenemos de nuestra librería Panda de manera particular. Lanzamos esto y tenemos la librería 1.3.5. La guía dice de la guía de 1.5, la guía que tenemos aquí de Panda, de la versión, pero acá tenemos todas las versiones. ¿Sí? Entonces yo puedo buscar la guía para la versión que yo tengo, 1.3. ¿Sí? Y aquí está para la versión 1.3, ¿sí? La guía de trabajo para esa versión. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, están las versiones, todos los trabajos en términos de versiones están aquí contenidos y obviamente para cada una de las versiones. Obviamente es mucho mejor trabajar con las versiones actualizadas. Sí, fíjese que aquí dice versión 1.3, 1.35 aquí dice. ¿Sí? Eh, Sí, pero reconocemos que la plataforma Panda, de alguna manera, es una plataforma que la utilizamos como herramienta de manejo de base de datos, en donde las plataformas que la utilizan no van implementando de manera directa las versiones más actualizadas. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre, hay un cierto retraso en la actualización de la librería, pero en general es una librería que la 1.3 es sólida y hay bastante información sobre eso. Si usted requiere de manera particular la utilización de Panda 1.5, puede instalar la versión actualizada de Panda.
Entonces, la estructura principalmente de datos que utiliza Panda, tenemos dos tipos de estructura, que se llama la estructura data frame, que es un marco de datos, ¿sí? Y la estructura de serie, en donde hay una serie de información, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el data frame y la serie? Bueno, eh, la data frame es un dato relacional, es decir, tenemos una primary case que se relaciona con otra información y hace cruce. Por ejemplo, mi individuo, Moisés Carrasco. Moisés Carrasco tiene ciertas características: cabello negro, tez blanca, podríamos decir, un peso más o menos alto, una estatura baja. Tengo ciertos atributos, mi edad, por ejemplo, mi altura, mi peso, son ciertos atributos. Y esos atributos relacionales se pueden relacionar, valga la redundancia, con otro tipo de entidad. ¿Y qué otra entidad puede ser? Esa entidad puede ser la universidad. La universidad tiene otros tipos de atributos. ¿Cuáles? Tiene departamentos, carreras, tiene docentes, administrativos, etcétera. Entonces, una data frame es un tipo de dato, un esquema de datos, en donde cada uno de las entidades, persona Moisés, universidad, Moisés puede ser relacionarse como cliente de una empresa. Entonces la empresa va a tener otra serie de atributos, se relacionan y se le llama dato relacional, ¿sí? Una data frame relacional. Entonces, el individuo Moisés, que tiene sus características, se relaciona con otra entidad que se llame universidad, puede ser empresas, puede ser la ciudad misma, y que cada entidad tiene sus atributos, ¿sí? Y hay que buscar cómo se relaciona el individuo con las otras, o mejor dicho, la entidad Moisés con las otras identidades, o la identidad personas, puede ser general, ¿sí? ¿En qué sentido? En que no es simplemente Moisés, sino que también ustedes tienen ciertos atributos y todos juntos podemos pertenecer a una entidad que se llama personas. Y esa entidad de personas nos relacionamos en muchas otras instancias. Y esas otras instancias puede ser la universidad, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, a eso nos llamamos con un data frame. Es como una tabla de datos relacional. Se relacionan. Que obviamente tenemos la fila donde están los individuos y las columnas que son principalmente los atributos de los individuos y de las entidades en general. Y tenemos las series. Perdón. Y tenemos las series, que es una simple columna. Una serie es una simple columna. ¿Qué es una serie? Es una observación de una información durante o en el transcurso de un tiempo o en el transcurso dentro de la misma relación. Por ejemplo, eh, mi edad. Durante el tiempo mi edad fue cambiando, ¿sí? El peso fue cambiando durante las fechas y eso es una serie. Entonces, cuando hablamos de serie de datos, estamos hablando de una observación observada en distintos tiempos, distintas entidades, por ejemplo. El peso dentro de la entidad persona, de las personas, es una serie. Observarmente solamente el peso es simplemente una serie de datos, que es solamente el peso. Pero el data frame, obviamente, es el conjunto de esas observaciones o esas series. Entonces, el, la librería Panda permite manipular data frame, que son el conjunto de estos datos relacionales que tienen que ver con los atributos que tienen cada una de las entidades, y la serie simplemente. Si yo quiero observar una sola cosa, manejo la serie. Y también puedo crear a partir de conjuntos de serie un data frame, que sería el conjunto de series, ¿vale? La redundancia. ¿Okay? Espero que esté contribuyendo. Entonces, ¿cómo, por ejemplo, podemos ingresar una serie? Acá tenemos ciudades: San Francisco, San José, Sacramento, puede haber otra. Entonces, al
PD, que sería panda, punto serie, con mayúscula esto, lo que estamos diciendo, estamos ingresando una serie. Esa serie no tiene nombre, no está guardado en ningún objeto. Podríamos guardarlo en un objeto para que después podamos manipular, pero simplemente está ahí, ¿sí? Y esto es una serie. ¿Por qué? Porque son ciudades, ¿sí? Son distintas ciudades. No estamos hablando de ciudades que tienen algo, que tienen esto, que tienen... No, estamos hablando de ciudades simplemente. Entonces, cuando hablamos edades simplemente, cuando hablamos de pesos simplemente, cuando hablamos de un atributo, sí se llama serie. Cuando juntamos atributos, ya llamamos data frame. ¿Sí? Entonces, esto es una serie. ¿Sí? Entonces, fíjense, ahora esa serie que teníamos anteriormente la vamos a meter dentro de algo que se llama City Names, que ya va a ser un nombre ya. A esa serie le vamos a asignar un nombre y le vamos a llamar City Name. Y población en inglés va a ser otra serie que vamos a agregar. Lo que es recomendable, siempre es recomendable, que el ordenamiento, si vamos a unir estas dos series por separado, las podemos estudiar, no hay ningún problema, estudiamos. Solamente que nos vamos a poder relacionar la población con qué. Tenemos distintas poblaciones. Las ciudades, vamos a tener distintas ciudades simplemente. No vamos a poder decir nada más que, por ejemplo, el número de ciudades que tenemos. ¿Sí? Nada más podemos decir. Pero al unir series en Panda, el ordenamiento de la serie tiene que tener una lógica. ¿Sí? Entonces vamos a ver esto. Perdón, acá voy a... ¿Y qué quiere decir con el ordenamiento? Fíjense que San Francisco está primero, después San José y después Sacramento. Si lo analizo de manera separada, no pasa nada. Población, tenemos este número, 852.000 personas y algo, 1.115.000 personas, otro algo, y 485.000 personas. ¿Sí? Si yo lo analizo esta serie por separado, la serie de población por separado, no pasa nada. Me refiero a que no voy a incurrir en ninguna falla. Pero si voy a unir en un data frame estas dos series, que ya ahí estamos mostrando cómo unirlas, el ordenamiento tiene que ser coherente. ¿Qué significa? Que el primer numerito de la serie tiene que tener tiene que relacionarse con el primer numerito de la otra serie, etcétera. El segundo numerito de la serie tiene que relacionarse con la primera ciudad de la otra serie. El tercer numerito de la serie con el tercer objeto de la otra serie. Es decir, tiene que haber una concatenación coherente entre población y el nombre de la ciudad. Entonces, las series tienen que estar ordenadas coherentemente en su ordenamiento, de acuerdo si los vamos a unir. Porque si no están ordenadas coherentemente, vamos a incurrir en fallas en la unión. ¿Sí? Entonces, vamos a imaginar que sí. Entonces, tenemos estas dos series, ¿cómo lo podemos guardar en un data frame? Fíjense que ya ahora la serie se transformó en un data frame. ¿Por qué se transformó en un data frame? Porque ya vamos a tener conjuntos de series juntos y eso es un data frame. Entonces tenemos la entidad ciudad, ¿cierto? Las ciudades con su nombre, le vamos a llamar city name, la variable city name que hemos creado acá, population, población, acá. Y vamos a lanzar este código. Y aquí tenemos el data frame. Fíjense que el data frame es un ordenamiento fila-columna, donde la primera, que es como la columna 0, ¿sí? O la primera línea, tenemos los nombres y obviamente tenemos los datos. Fíjense el nombre, city name, population, population. Ahora, importante de pensar. Uno puede convertir acá a una tabla interactiva, ¿sí? Donde podemos interactuar con este
aquí tenemos el número de observaciones, queremos solamente por hoja, 25, ¿sí? O podemos ir a la tabla de notebook, ¿sí? Entonces, puede hacer todo ese tipo de características, puede hacer aquí Notebook, puede de alguna manera poder observar, si hoy tuviésemos más información, podemos observar hojas, da todo el data frame, podemos observarlo, toda la información y podemos observarlo de mejor manera, ¿sí? Entonces, eso permite hacer Google Colab gracias a las librerías que estamos utilizando. Sigamos, ¿sí? Hasta aquí hemos ingresado series, hemos ingresado y con el conjunto de series hemos hecho data frame. Ahora, un punto relevante, la utilización de lo que llamamos nosotros los archivos CSV. En Panda podemos leer archivos CSV de nuestra ubicación, de nuestro computador, o también podemos leerlo de la plataforma que esté en Internet a través de su URL. Entonces, para ver este ejemplo de utilización de datos y nosotros en la clase anterior, cuando vimos lectura de Google Drive y un himno y poder introducir datos a chats en nuestro Google Drive, también podemos leer los mismos chats de Google Drive de vuelta. ¿Sí? Sí podemos introducirnos haciendo obviamente todos los protocolos de ingreso a nuestro Google Drive, etcétera, etcétera, que hemos visto durante nuestras clases. Y vamos a utilizar una data frame que está disponible públicamente, ¿sí? En esta plataforma está disponible, es un archivo CSV, y le vamos a llamar a este data frame, le vamos a llamar California Housing Data Frame, PD, vuelvo a reiterar, Panda, librería Panda, y el comando para leer estos archivos CSV es el comando read-csv. Y aquí está la definición de esa función. ¿Sí? Fíjense, aquí está la definición, read CSV, y aquí está cada uno por defecto. Hay una serie de cosas que uno puede leer. Todo esto incluso puede hojear ejemplos de la funcionalidad que tiene CSV. ¿Sí? Ahí tiene un ejemplo al final. ¿Ve? Y aquí, entre comillas, siempre colocamos la dirección donde está la data frame. Perdón. ¿Sí? Y decimos acá al final, está separado por coma, que es la separación por coma. Es decir, el data frame estaba estructurado por separación por coma, entonces colocamos que viene por separación por coma. Y luego hacemos lo siguiente, ¿qué hicimos? A este data frame, que se llama California Housing Data Frame, le colocamos punto y lo que hacemos es utilizar una función que viene por defecto en Panda, que tiene que ver con descriptive, que es la data descriptiva de esta data, información. ¿Sí? Entonces es una función que Panda te permite dar. Describe todo, por eso queda abierto a vacío, de tal manera que hace una descripción de todos todas las cosas. ¿Sí? Entonces aquí igual uno puede leer esta función, ¿sí? Y puede ver qué características tiene esa función, uno puede observar esa función, etcétera, etcétera. Entonces vamos a darle, ¿sí? Aquí está la descriptive de la data, ¿sí? Y obviamente, ¿qué tenemos? El, la contabilidad, son 17.000 observaciones, ¿sí? En cada una de las columnas hay 17.000 observaciones, la media de la longitud es esa, la latitud es esa, housing media edad, ¿sí? La media de la edad, el total de habitaciones, del total de baños o total metros cuadrados de baño, me parece mucho, ¿sí? O el total metros cuadrados de habitación, el total metros de baño,
la población, eh, household, no sé lo que será, la media del ingreso, etcétera. ¿Sí? La desviación estándar, el mínimo, el percentil 25, el percentil 50, 75 y el máximo. Tenemos eso. ¿Ya? Es una descriptiva general de la data frame. También podemos ver la data frame. Acá, si yo le coloco California, California Data Frame, y yo le doy, tiene una cantidad enorme de columnas. Aquí me da con puntos suspensivos, ¿sí? Y dado que puntos suspensivos no me permite mostrar todos los datos porque son muchas observaciones, ¿sí? Entonces yo puedo apretar acá y de manera interactiva. Entonces va a cambiar mi visualización de manera interactiva y la ventaja que tiene la manera interactiva de visualización es que, acá está, que yo puedo observar todos los datos, ¿sí? Porque aquí me da por hojas, ¿sí? Entonces yo quiero 10 observaciones por hoja. Y aquí me da la uno, la 2, la hoja 2 de observación, la hoja 3, la hoja 4, la hoja 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22, el número de observaciones, hasta las 17.000 observaciones. ¿Sí? Aquí está desde las 16.000, de las 1.600, 1.700 observaciones. ¿Sí? Sí, acá, sí, aquí está, 17.999. ¿Dan cuenta, no? Sale todas las observaciones. Entonces aquí puedo aumentar el número de 50 por hoja, de tal manera de que pueda tener una visión poco más amplia. ¿Sí? Entonces yo puedo observar todas las observaciones, valga la redundancia, a través de esta transformación que yo estoy realizando en el data frame. ¿Sí? Eh, Luego tenemos un comando que se llama head que permite leer las primeras observaciones simplemente del data frame. ¿Sí? Pero como ya visualicé todos los datos, así que no hay problema. También hay otro comando que se llama history, hist, que permite hacer histogramas de los datos, por ejemplo, pero uno tiene que nombrarle la variable, o si no, no te va a arrojar el histograma. A ver, vamos a ver si es que es posible hacer un histograma total, es decir, dejarlo vacío. Capaz que te arroje un histograma para cada variable, aunque hay que tener cuidado con ese tipo de aspectos, porque hay variables que quizás no se pueden hacer histogramas. A ver, veamos si se puede vacío. Bueno, si es vacío, permite hacer histogramas para todas las variables. Y aquí está el histograma de todas las variables de manera particular. Interesante. Sí, permite hacer histograma de todas las variables. Y acá, si yo quiero hacer histogramas de una variable en particular, yo puedo ir agregando nombre y me parece mucho que si esto permite, puedo agregar otro nombre, que otro nombre puede ser de otra variable. Vamos a imaginar total vez esta variable. Imaginemos que esa variable vamos a hacerle también un histograma. Acá, sí, tengo dos variables. Vamos a ver si es que me tira el histograma de las dos variables. Bastante se está demorando. Quizá la variable que incluye no es una variable muy prudente para hacer histograma, por las características que tenga. Veamos si es que llegue.
si es que logra hacer el histograma para las dos variables. Mm, Tiene un bastante tiempo de ejecución. Está ya 48, 49, 50, lleva casi un minuto de ejecución este comando. Mm, Voy a pararlo, la verdad, las cosas, porque algo tiene esta variable que agregué que no puede agregar el histograma. ¿Sí? Así que voy a dejarlo tal cual. Hacerlo por separado si al final eh, vamos a ver cómo nos va si hacemos el histograma por separado. Puede ser también que veamos qué sesiones tengo abiertas, gestionar sesiones, quizás tengo muchas sesiones. Ah, no, igual lleva mucha información ya esta sesión abierta por eso. O puede ser también mi internet que esté teniendo problemas. Bueno, a ver, veamos. Bueno, ahí sí, ahí se está quedando pegado simplemente. Bueno, lo importante es que sí se logra hacer el histograma para cada una de las cosas. Listo. ¿Cómo podemos acceder a cada una de las series? ¿Sí? De manera particular. Bueno, para poder acceder a la serie y a cada uno de los datos, utilizamos siempre los corchetes como orientadores de posición y orientadores de nombres también, donde están ubicados columnas, por ejemplo, de manera particular. Entonces, por ejemplo, Eh, hicimos de sitios que teníamos arriba y población que teníamos arriba inicialmente, guardado ahí arriba, hicimos una data frame que se llama sitios, ¿cierto? Y de esa sitie vamos a ver qué tipo, o vamos a imprimir el tipo de datos que tiene esa sitie, ¿sí? ¿Sí? De la base de datos sitie la columna que se llama City Name, colocar el tipo de dato que tiene, va a aparecer y obviamente que me dé los datos de City Name. ¿Sí? Eso es lo que va a aparecer. Entonces, ¿qué es lo que me dice? Es una clase de panda que es una serie. ¿Sí? Ahora, si yo cambio el nombre y le coloco, también me va a decir qué tipo de características tiene esta serie. ¿Sí? Entonces, también es una serie y me dice que es un entero de 64 caracteres como máximo. ¿Sí? Eh, de 64 DTP, ¿sí? Mientras que la serie City Name, muy bien, tiene el mismo nombre, ¿sí? La serie City Name es una serie de tipo, un objeto, ¿sí? Incluso es un objeto de tipo string. A ver si yo puedo colocarle uno. A ver, ¿qué me arroja? ¿Sí? De una serie San José. Acá abajo lo había hecho. ¿Sí? Lo había hecho acá abajo. Por ejemplo, acá yo puedo, para imprimir el tipo que es, le puse uno, ¿sí? Que me arroje las primeras características y es un string, ¿sí? Pero acá si yo coloco, por ejemplo, población, la serie tiene otra característica, que es de int.
clase int. Entonces, la serie población es clase int, que tiene que ver con números enteros, mientras que la otra es de string, que son palabras, San José. Entonces, básicamente lo que está imprimiendo acá, las características que tiene, de los tipos de datos que tiene la serie, de manera particular. ¿Sí? Luego, lo mismo, otra manera, podemos imprimir la serie de 0 a 2, es decir, de la columna y la fila 0 hasta la columna y la fila 2. Imprime así, ¿sí? Si le colocamos 0 y 1, es observación 0, pero si le colocamos 0, 3, ¿sí? Esto es la fila que va a seleccionar. Si le colocamos 0, 3, ahí está Sacramento, y si le colocamos 0, 4, nos sigue mostrando lo mismo. ¿Por qué? Porque es la cantidad de datos que hay. Solamente hay 3 datos. ¿Sí? Entonces, esto es lo que me está mostrando es la cantidad de datos que tiene. Entonces, si yo quiero observar todos los datos que tiene, coloco, como siempre, que se pasen toda la serie. Entonces, aquí lo que muestra podríamos llamar este apartado es, es el paseo que hacemos dentro de la serie, dentro de las filas, ¿sí? De nuestra serie. Entonces vamos de 0 a 1, podríamos colocar de 1 a 2, ¿sí? ¿Qué nos pasa con 1 a 2? Se va a pasar San José. ¿Por qué? Porque va a parar en el 2, entonces el 2, pero de 1 a 3 tendría que ser San José y algo más, San José y Sacramento. ¿Ve? Entonces se está paseando por las filas. Así uno se pasea por las filas. Además, Pandas proporciona una API que es muy enriquecida en cuanto a la indexación y la selección de los datos. Podemos seleccionar de distintas maneras e indexar los datos de distintas maneras. Y esto lo podemos observar, obviamente, en su guía de indexación. Aquí está. Así que consultas sobre manipulación, indexación y ese tipo de cosas, la podemos observar aquí en su documentación. Vamos a la parte de manipulación de datos. Los datos los podemos dividir, multiplicar, podemos hacerle operatoria con otras librerías, etcétera, etcétera. Primero, población, que es una serie que habíamos guardado arriba. Incluso aquí yo lo puedo agregar. Sí, esa es una serie, ¿sí? Que son la población, números enteros. Dado que son números enteros, los puedo dividir por 10.000. ¿Sí? Entonces me da la población en miles. Entonces sería 852 miles de personas. ¿Ok? Podemos dividirlo, podemos tomar la población y multiplicar y restarle miles, y va a restarle a toda la población, le va a restar miles. Fíjese, 851.000 y aquí era 852.000. ¿Sí? Entonces podemos ir trabajando en la población e ir considerando. Pero fíjense, la variable población no ha cambiado. Yo hago la operación y me muestra esa operación, pero no he hecho modificaciones en los datos. Para hacer las modificaciones se requiere intervenir en la variable población, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante. Eh, por ejemplo, podríamos utilizar la librería NumPy, que tiene que ver con operaciones matemáticas, hace el logaritmo, hace las raíces cuadradas, las matrices, ese tipo de cosas trabajan NumPy de manera muy bien hecha.
¿sí? Y aquí tiene sus contribuciones, la documentación de NumPy, ¿sí? La guía de uso, NumPy, y aquí tenemos NumPy, ¿sí? Toda su guía de uso y todas las cosas que hace, ¿sí? NumPy de manera particular. NumPy, ¿qué espectacular tiene NumPy? Por ejemplo, podemos tomar la variable población y transformarlo en logaritmo. NumPy le vamos a llamar NP, ¿sí? Como abreviación. Entonces, a toda la variable población le aplicamos logaritmo. Y aplicamos logaritmo, podemos aplicarle raíz cuadrada, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí pueden visitar NumPy para más información. También podemos aplicarle ciertas características a, a los datos de manera particular y dar condicionales, pasearnos a través de condicionales dentro de los datos. Una manera de pasearse es a través del comando lambda, que lo que hace es utilizar, pasearse y hacer nuestras condicionales para cada uno de los datos y si se cumple o no se cumple esas condicionales de manera particular. Entonces, nosotros aplicamos el comando apply lambda. Lambda es resguardado como una funcionalidad de Python, ¿sí? ¿Y qué es lo que hace lambda? Vuelvo a reiterar, pasea dato por dato. Entonces, al, val, al valor en donde se está paseando, donde se está posicionando, se llama val, a todos los val mayores a 10.000 o a 1.000.000, perdón, ¿sí? A 1.000.000, ¿sí? Va a cumplir la condición. Entonces le va a poner un dato booleano true a aquellos que cumplen los 10.000. Entonces, la población, aplicamos este lambda que se pasea por cada uno y a los valores que es en donde se está posicionando en cada uno de los valores que sean mayores a 10.000, le va a dar un dato true. ¿Sí? Entonces, fíjense, primero acá arriba voy a colocar para compararlo, para ver si es que está haciendo correctamente lo que queremos y lo que dice que va a hacer. Acá está. Y aquí tenemos, debiera dar un valor true mayor a 1.000.000. Es este. El dato 1 es el único mayor a 1.000.000. Es decir, el individuo 1. ¿Sí? Y ya el único que le debiera dar true. Entonces le damos y es el único que le da true. Podríamos agregar este, en vez de 1.000.000, podríamos colocar 500.000. Y ya ahí agregaríamos el 0 también. ¿Sí? Entonces podemos darle y ahí tenemos true, true, false. Son datos boleados, estamos quedando datos boleados. Entonces, lambda lo que permite es pasearse dentro de los valores, ¿sí? Y hacer operaciones dentro de cada uno de los valores. Se me está pasando el tiempo, así voy un poquito más rápido. Ya, ¿cómo podemos agregar columnas a nuestro data frame? ¿Sí? Una manera simple, obviamente la manera más correcta y más simple sería a través de lo que hacemos acá, esto, ¿sí? Entonces, colocamos nuestro data frame y agregamos dos puntos y agregamos el nombre, agregamos aquí una coma y agregamos una variable adicional y podemos modificar nuestro sitio anterior, ¿sí? Eso podría ser una manera. Pero también existen otras maneras de agregar data frame y modificar también data frame a través de aquí. Este corchete. ¿Se acuerda que el corchete me permitía dar el nombre de la columna? También el corchete permite agregar columnas si es que no existe esa columna. Entonces, área cuadrada en miles, no existe esa columna, y es una serie que aquí está, y este orden tiene que ser el mismo orden de la data frame inicial. ¿Sí? Y luego tenemos la densidad de población, que es la población partido por el área. ¿Sí? Entonces estoy accediendo y estoy modificando y obviamente voy a arrojar esto. Entonces aquí tenemos los nombres, la población, el área cuadrada es miles y la densidad de población en esa área cuadrada. ¿Sí? Y hoy aquí un ejemplo de cómo podríamos manipular las cosas
Para modificar la tabla City agreguemos una nueva columna, que es una columna boleada, que toma valor true o false. ¿Va a tomar el valor verdadero? Sí, solo sí, ambos de los siguientes valores son verdaderos. Es decir, ambos, la ciudad debe tener un nombre de un santo y además la ciudad debe tener un área superior a 50 millas cuadradas. ¿Sí? Entonces, dado que tenemos que agregar, vamos a agregar el nombre. Y este nombre es simplemente la que cumple con la condición de las millas y la condición del nombre del santo. Entonces, primero, ¿cuáles son las condiciones? Primera condición, aquí entre paréntesis, que city en la área en millas sea mayor a 50. Y, no, porque dice que tiene que cumplir ambas condiciones. La segunda condición, ¿cuál? Es que city name, al city name, ¿sí? Al city name. Ahora, ¿qué va a pasar con el city name? Yo tengo que saber que su nombre es un santo. Debe contener un santo. El problema es que, ¿cómo puedo identificar si es su nombre relacionado con un santo? Es que dice San algo, San Francisco, San José, San algo. Entonces, la palabra dentro de la serie nombre debe tener un San. Si tiene un San, entonces está relacionado con un santo. Su composición está relacionada con un santo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la función lambda. ¿Qué es lo que hacía la función lambda? Se paseaba por cada uno de los datitos y a cada uno le hacía algo. Pero ¿qué es lo que queremos? Queremos que el nombre de cada uno de los datitos, Starwich, inicie con San. Es decir, todos los que inicien con San en su nombre, entonces lo podemos asociar a un santo. Entonces, tenemos primera condición que tiene que ver con el tamaño. Y la segunda condición es que su nombre comience con San. Lo hacemos a través de lambda. Cumpliendo esas dos condiciones, va a dar el dato boleado de manera particular. ¿Sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Y listo. ¿Cuál es lo que cumple con el San de nombre? San Francisco y San José. Estos dos son las posibles alternativas, pero tienen que cumplir la segunda condición, que su densidad, o mejor dicho, su área sea mayor a 50. Y fíjense, esta es la única mayor a 50. ¿Sí? Y dado que esta es la única mayor a 50, entonces esta es true. Y la otra obviamente va a ser false porque no cumple con la segunda condición. ¿Listo? Bueno. Ahora City Index. ¿Qué es lo que permite la City Index? Permite indexar a cada fila el numerito de su orden, de tal manera de que yo puedo cambiar los órdenes dependiendo de su índice. ¿Sí? Entonces aquí simplemente lo que estamos haciendo, ¿cuáles son los índices? Entonces tenemos, inicia en 0, termina en 3 y va de uno en uno. Eso es lo que está diciendo aquí, el rango de índice. Es decir, comienza con el índice 0, nuestra base de datos, que es city name, y termina en el dato 3. ¿Sí? Veámoslo. 0, 1, y el 3 aquí ya no existe. Entonces paró ahí. Siempre, ¿se acuerda que se pasea hasta a donde para? Entonces no tiene como, no incluye el 3. Paró en el 3. Sí, llegó al 3 y paró, porque no hay ningún dato en el 3. Y va de uno en uno. ¿Sí? Entonces, ese es el rango. Entonces, si el rango 0 hasta 3. Ese es el rango de los datos de index que tenemos. Eh,
Lo mismo pasa con la variable city. City name tiene ese rango, que es la columna, y city también tiene el mismo rango. ¿Sí? Todos tienen el mismo index. Y ahora, con esos index, sabiendo esos index, yo puedo ordenar mi data frame de acuerdo al index. Por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero poner a Sacramento en primera posición, después el index 2? Voy a colocar primero, antes que todo, acá voy a colocar cómo están ordenados las cities, ¿sí? Para que podamos observarlo. Y ahí está. San Francisco es 0, 1 y 2. San Francisco, San José y Sacramento. 0, 1 y 2. ¿Sí? Entonces, imagínate, yo ahora quiero reordenar esta database. ¿Cómo la quiero reordenar? Sacramento que pasa primero, después San José y después San Francisco. Ya dado que el 2 es de Sacramento, coloco el 2. San José y San Francisco. ¿Por qué? Porque ellos están indexados a su index, que es la posición a la cual están. Entonces, 2, 1, 0. Entonces, el index lo que permite es reordenar una database de acuerdo a su índice. Y lo otro que también permite identificar únicamente la observación. Y eso obviamente te permite de que, por ejemplo, tú puedas eliminar observaciones a través, llamando a su índice, haciendo un drop o eliminando con el puro índice, yo puedo eliminar cosas. ¿Sí? Puedo agregar, tomar una database, eliminar todos los índices y eliminar todas las observaciones que pertenecen a cierto índice. Entonces, eso también es posible dado los índices. ¿Por qué? Porque si se repitieran aquí observaciones de la población, no voy a poder eliminar una población, quizás voy a eliminar cosas que no corresponden. Entonces, el índice es único por cada observación, el índice, y permite reordenar el índice. Y ahora, como ejemplo, voy a tomar una reordenación, un reindex, en función de una permutación aleatoria que hace a través de NumPy. ¿Sí? Entonces, tomamos la permutación aleatoria y la permutación aleatoria va a reordenar los índices de acuerdo a esta permutación. Antes, voy a colocar, es bueno colocar un comando antes que tiene que ver con cómo era para poder compararlo. Perdón, me equivoqué. CTS. Ahí sí, para poder compararlo. Entonces, ¿el ordenamiento cuál es? 0 San Francisco, 1 San José y 2 Sacramento. Vamos a reordenar aleatoriamente todo esto, que cambien los índices aleatorios. San José es 1, Sacramento 2, 0 San Francisco. Un reordenamiento de nuevo va a cambiar todo esto, el orden 0, 2, 1. Cambia todo esto 0, 1, 2 y va a volver. Es decir, aleatoriamente lo están cambiando de orden de acuerdo a su índice. Entonces está cambiando el orden del ordenamiento. No es fijo, sino que es aleatorio el orden donde aparecen las observaciones. Eso es recurrente, a veces sí es recurrente por un tema de que a veces, por ejemplo, las listas de clase, yo quiero hacer una evaluación y cada uno está unido a una índice, entonces yo quiero que aparezcan aleatoriamente su ordenamiento, yo agrego un reordenamiento a través de un país. Entonces eso fue lo que hice cuando en las exposiciones de la tarea 1 hice un reordenamiento de su índice, el reordenamiento de su índice de acuerdo eh, a su, ¿cómo se llama? Eh, a su apellido, alfabéticamente, pero hice un reordenamiento para que fuera aleatorio la asignación en las exposiciones. Y por último, si yo agrego index que no existen, se van a agregar con NA. Entonces, por ejemplo, en este caso, el 0 sí existe, el 1 sí existe, el 2 existe, el 3 no existe, el 4 tampoco existe y el 5 tampoco existe.
Entonces tengo aquí 1, 2, el 3 no está, el 4 y el 5 no existen estos dos índices. ¿Por qué? Porque llegan hasta, los índices llegan hasta 2 en la base de datos. Entonces, el 4 y 5 me van a llenar de NA. ¿Sí? ¿Y si cuánto yo pongo acá? Puedo poner 20.000 cosas y se me va a llenar en NA los que no existen. Documentación para reindex en Panda, aquí está. ¿Sí? Documentación y ejemplos del reindex. ¿Sí? Para que ustedes puedan visitar en cualquier caso. Y eso, espero que estén muy bien. Voy a parar la grabación, ha sido bastante extensa. Éxito en todo lo que hagan y nos vemos en la próxima.